Bueno, la decisión de la Corte Suprema de El Salvador se ajusta a derecho. Es una excelente defensa de la Constitución de El Salvador. Ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que el presidente Bukele rompa eh, el Estado de Derecho y haga valer simplemente, caprichosamente, su voluntad. Las normas constitucionales son clarísimas. El estado de emergencia lo aprueba el Congreso de El Salvador. Y el Congreso no lo aprobó porque el presidente no informó sobre el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia. Este dato es muy importante porque el estado de emergencia existía hasta el sábado pasado, pero expiraba. El Congreso se cansó de pedirle información al gobierno de Bukele en el sentido de corroborar información y proporcionar información de cómo ha usado recursos públicos en la pandemia. El estado de emergencia en El Salvador, por ejemplo, permite contratar sin licitación pública y además permite suspender el acceso a información de interés público. De tal modo que es muy importante que sea el Congreso el que fiscalice cómo se está gobernando en El Salvador. El Ejecutivo, es decir, Bukele, no entregó esa información a tiempo y el Congreso se reuniría hoy día para evaluar la prórroga del estado de emergencia. Como eso hasta el sábado no ocurría, el presidente decidió hacer lo que un autócrata en estas circunstancias hace, que es gobernar por decreto, y por decreto decidió simplemente extender el estado de emergencia, un estado de emergencia que ha sido declarado nulo, como corresponde, por la Corte Suprema el día de hoy. Señor Vivanco, le cambio de tema. El diario estadounidense The New York Times publicó una investigación en la que habla del aumento de los asesinatos por parte de la policía de la ciudad de Río de Janeiro en las favelas que hay en esta ciudad brasileña. Una cifra verdaderamente alarmante. Vemos que Brasil pues es una conjunción de escenarios muy complicados. La pandemia completamente fuera de control, un gobierno que ha dejado esto en manos de los estados y de los alcaldes y las favelas también fuera de control en cuanto a estos asesinatos de personas que viven allí. ¿Cuál es su opinión al respecto? La situación realmente desde el punto de vista de seguridad pública en Brasil es de extraordinaria gravedad, porque las cifras solamente son pavorosas. Fíjese usted que solo en Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro tiene una población de alrededor de 20 millones, 20, 22 millones de habitantes. El año pasado la policía mató en supuestos enfrentamientos con supuestos delincuentes más de 1.800 personas. Fíjese usted que en Estados Unidos, en todo el país, la policía, también en supuestos enfrentamientos con personas sospechosas de ser delincuentes, mató cerca de 1.000 personas. Estamos hablando de un país con 330 millones comparado con un estado como Río de Janeiro con alrededor de 20 millones. Y esto ocurre porque en los hechos hay licencia para matar personas que la policía considera como delincuentes. Hay apoyo. El apoyo proviene tanto del gobernador Vincel como del propio Bolsonaro. Bolsonaro ha dicho públicamente que él no quiere que los policías rindan cuentas, de hecho, por sus actos. De hecho, presentó un proyecto de ley que les brindaba protección a los policías cuando estaban siendo investigados por este tipo de enfrentamientos. Felizmente el Congreso de Brasil detuvo el trámite Sí. de ese proyecto. Pero la situación realmente es muy grave porque hay un apoyo explícito al enfrentamiento, al asesinato con resguardo, con impunidad de personas calificadas por las policías como delincuentes. Sí. Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber valorado estos temas y darnos su opinión aquí en France 24.